Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto, es una bendición para mí estar de nuevo glorificando su nombre. Doy gracias al Padre Celestial, doy gracias a nuestras autoridades que nos cubren por esta oportunidad de poder compartir, de poder entrar a su casa, mis amados hermanos, para compartir esta Santa Cena. Y les doy gracias también a ustedes por su fidelidad para con el Señor. Vamos a orar. Padre de amor, en el nombre de Jesús, estamos agradecidos contigo. Te damos la honra y la gloria. Sabemos que sin ti, Señor, nada somos y que tú nos has guardado por tu bondad y tu piedad. Te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que vamos a conversar, en todo lo que vamos a platicar, para que seas tú glorificado y tu pueblo sea lleno de bendición de parte tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes unos pensamientos que el Señor, por su misericordia, nos ha regalado, nos ha bendecido a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de la sangre preciosa. Quisiera comenzar, mis amados hermanos, hablándoles del último capítulo del libro de los Hechos. Dice en Hechos 28-21, y ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Está hablando los principales de los judíos que estaban en Roma. Cuando Pablo llega a Roma, él lo primero que hace, luego de ubicarse en una casa donde le permitieron estar con un guardia personal, fue a los 3 días ir a buscar, llamar, para que llegaran con él los principales judíos, para solventar la situación que venía arrastrando desde Judea, donde los judíos querían afectarlo, querían dañarlo. Sin embargo, los judíos no tenían absolutamente noticia de que Pablo hubiera hecho nada malo. Le dicen: nadie nos ha hablado nada malo acerca de ti. Pero ya que estamos aquí, en el siguiente versículo dice: deseamos oír de ti lo que enseñas. Porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Nada tenían contra Pablo, pero sí tenían una idea preconcebida de la religión cristiana, de los cristianos. Y decían que en todos lados se hablaba mal de esta secta. Difícilmente ellos llevaban un corazón dispuesto para escuchar a Pablo, puesto que hablaban de que era una secta. Y la palabra secta, según el diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante, la persona que está hablando, considera falsa. Así de entrada estaban descartando a las creencias de Pablo. Lo iban a escuchar por pura cortesía. La palabra que se usa para decir secta en ese versículo es esta palabra jairesis, que significa un grupo de personas que sigue sus propios principios. O sea que es una elección. Esta palabra deriva de la palabra jaireomai, que significa tomar para uno mismo. Es decir, Pablo ya había tomado para sí mismo estas creencias. Él las guardaba, las tenía. Y los judíos lo iban a escuchar, pero desde ya pensaban que era una doctrina falsa. La raíz de esta palabra secta viene de levantarse desde el suelo, la palabra airo, y también significa apropiarse de lo que se toma. Si recordamos, Pablo tuvo que levantarse desde el suelo. Pablo tuvo que levantarse de cuando fue botado de un caballo, pero se apropió de lo que el Señor le dio. Una vez que él se apropió de eso, él lo enseñaba. Pero antes de llegar a ese proceso de enseñar, él tuvo que pasar por un proceso de introyectar, meter en sí mismo estas creencias. En
En otra versión, en la versión Reina Valera 2011, este mismo versículo dice: mas querríamos oír de ti, dicen los judíos, lo que sientes, ya no lo que enseñas. Vamos a meternos un poquito más dentro de ti, vamos a oír lo que sientes, porque de esta secta nos es notorio que en todos los lugares es contradicho. En otra versión, la Peshitta, vamos a evitar la última parte que no es tan importante, sino lo que tengo en letras amarillas. Dicen los judíos: pero queremos escuchar de ti lo que piensas. Para poder enseñar, tienes que sentir, tienes que pensar que algo es cierto, que algo es verdadero. Porque sabemos que de esta secta, que no es aceptada por nadie, le dicen los judíos. En la versión Kadosh Internacional dice: pero sí pensamos que es apropiado, o sea, es como muy educado, oír tus puntos de vista, oírlos de ti mismo, porque sabemos de esta secta que toda la gente en todos los sitios habla en contra de ella. Entonces ya llevamos 4 cosas: tener un punto de vista, pensar, sentir y enseñar. Una última versión que quiero que platiquemos, que mencionemos, es la versión Castilian, en donde dice: pero sí nos gustaría oírte hablar de lo que crees. Porque lo único que sabemos de esa secta tuya es que en todas partes se le persigue. Nadie le cree, nadie piensa que valga la pena, hablan en contra de ella, pero tú la crees, tú tienes un punto de vista, tú la sientes, tú la piensas y tú la enseñas. Porque tienes un punto de vista, porque creíste lo que se te enseñó. Pero nosotros no, de una vez te decimos, casi le dicen así, porque al decir que era una secta decían que era falsa, y al decir que la perseguían, la estaban anulando. De una vez le están diciendo a Pablo que no le van a creer. La palabra en sí, que se traduce de tan variadas maneras en ese versículo, es la palabra froneo y significa muchas cosas. En primer lugar, significa comprender. Tenemos que introyectar y comprender la palabra para poder enseñarla, para poder sentirla antes, para poder tener un punto de vista. Por ejemplo, yo no me atrevería a decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, tú comprendes la palabra. ¿Quién sería yo? Pero sí, Felipe se acercó a un funcionario de alto rango de la reina Candace, un etíope, y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y con mucha modestia y con mucha humildad le dijo: no, si no me explican, ¿cómo lo voy a entender? Entonces, hermanos amados, esta palabra nos está diciendo que debemos entender lo que leemos, debemos entender, debemos comprender, debemos meter dentro de nuestro corazón toda buena palabra que viene del Señor. Debemos sentirla, debemos pensarla y debemos tener una opinión de nosotros mismos que no exceda los límites de la modestia cuando nosotros estamos estudiando la palabra. También esta misma palabra nos habla de algo que es de grupo. Dice que seamos de la misma mente. Pablo, por ejemplo, le envía a decir, en una de sus cartas envía a decir: díganle a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que no estén peleando. Si nosotros vamos a estar embebidos en esta palabra preciosa, para que podamos llegar incluso a enseñarla, debemos ser de un mismo sentir, ser armoniosos. Dice además ser parte de uno. ¿De quién? De Cristo. Ser parte de Él y estar del lado de Él, pero también en los asuntos públicos. No solo estar del lado de Él cuando estamos en la intimidad de nuestro cuarto, orando, tal como nos enseña la palabra, que oremos en intimidad. También en los asuntos públicos debemos estar unidos. Debemos estar unidos al Señor. Más adelante en el capítulo 28 siempre de Hechos dice
que algunos de estos judíos eran persuadidos por lo que decía Pablo, pero otros no creían. La palabra que se usa ahí para decir que no creían ya no es froneo, es apisteo. No tenían fe. Esto viene de a, una partícula negativa, y pistis, que viene a significar fe. Pero no solo el que nunca ha creído puede ser un apisteo, también el que traiciona la verdad, el que primero era un fiel y luego se volvió un infiel, también está dentro de los que no creen. Así que no podemos dar un paso atrás, debemos mantenernos firmes. Y para ello es necesario que pasemos por esos 5 pasos. Primero creer, tener un punto de vista, pensar, sentir y luego enseñar. ¿Por qué no creyeron estas personas? ¿Por qué no creyeron estos judíos? 2 versículos más adelante dice, ve a este pueblo, recordando Isaías 6:10, ve a este pueblo y di, al oír, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aun cuando Pablo, imagínense, quién les estaba enseñando el Evangelio, quién les estaba enseñando las buenas nuevas, aun cuando era Pablo, ellos no entendieron, no percibieron y no recibieron todos la palabra del Señor. ¿Y por qué no entendían ni percibían? Porque el corazón de este pueblo, dice el versículo 27, se ha vuelto insensible. Un corazón insensible hace que no podamos entender con el oído ni percibir con los ojos. Con dificultad oyen con sus oídos. Sus ojos se han cerrado para que no entiendan. ¿Con qué? Para que no entiendan con el corazón. Entonces el entendimiento pareciera que lo tenemos en la mente, pero aquí dice que el entendimiento está en el corazón. Si tenemos un corazón insensible, no vamos a entender, mucho menos vamos a llegar a sentir la palabra del Señor. En el siguiente versículo dice, sabed por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí la oirán. Ellos sí la oirán. La palabra oír ahí es akobo, que significa estar dotado de la facultad de escuchar. Para estar dotado de una facultad tenemos que tener esa dote. Eso es un regalo de parte de Dios. Ese regalo el Señor se lo dio a los gentiles, nos lo dio a los gentiles, para que nosotros recibiéramos, percibiéramos, comprendiéramos, sintiéramos, pensáramos y luego enseñáramos. Hagamos un deleite del estudio de la palabra. Hagamos un deleite de tal manera que el Dios Todopoderoso haga en nosotros lo que hizo con aquellos 2 hombres que iban para Emaús. De repente el Señor nos va a tener que decir en ese trayecto, oh insensatos, tardos de corazón para creer, porque a veces realmente somos un poquito tardos, por no decir lentos. Somos un poquito a paso despacio, no al paso que quisiéramos ir en el Evangelio. Pero aun cuando el Señor nos tuviera que decir esto, como se los dijo a los que iban camino de Emaús, también ocurre algo precioso. El Señor hace como que va a seguir su camino cuando ellos cruzan para Emaús y ellos le dicen, ven con nosotros, quédate, ya se hace tarde. Quédate con nosotros. Y el Señor se queda con ellos, va a Emaús y dice en los versículos 30 y 31, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo y partiéndolo les dio. Tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y no había pasado aún nada. Pero cuando se los dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y entonces Él desaparece de su presencia. En la partición del pan hay apertura de ojos. Y cuando se abren los ojos, empezamos a percibir, empezamos a comprender. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, el pan nos abre los ojos, el pan nos bendice,
percibiendo, comprendiendo, metiendo en nosotros esa bendición preciosa de la palabra. Y entonces nos puede pasar lo que les pasó a ellos. Dice en el siguiente versículo, no ardía nuestro corazón. Un corazón que le acaban de decir que era lento, que era tardo, ahora arde. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras Él nos hablaba por el camino, cuando nos abría las Escrituras. Las Escrituras se nos van a abrir cuando comemos el pan. Esa es una bendición preciosa, una de las muchas, innumerables bendiciones preciosas de la Santa Cena. Nos abre los ojos para recibir bendición. Interesantemente, uno de los dos que iba para Emaús se llamaba Cleofas. Cleofas es una contracción de dos palabras griegas que significan, que son la palabra cleo y la palabra patros. La palabra cleo viene de kaleo, que significa llamar, y patros viene de pater, padre, llamar al Padre. Entonces, el que llama al Padre va a recibir la visita de Jesucristo. El que llama al Padre va a recibir la partición del pan y se le van a abrir los ojos, va a tener esa bendición deliciosa. Y entonces, miremos que en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 27, nos dice alguna cosa preciosa el Señor respecto a esto de llamar al Padre. En algunas versiones dice, y si invocáis al Padre. En esta versión Nácar Colunga dice, y si llamáis Padre al que sin acepción de personas juzga a cada cual según sus obras, vivid con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando dice llamáis, la palabra es epikaleomai, que viene de raíces, es una palabra compuesta de tres palabras. La palabra epi, que significa arriba. Entonces, al decir, si llamáis Padre, está diciendo que estamos llamando hacia arriba. Y las otras dos palabras son precisamente kaleo y pater, las mismas que forman como raíz el nombre de aquel que se le abrían los ojos en Emaús. De los dos que estaban en Emaús, solo se menciona el nombre de Cleofas, no se menciona el nombre del otro. ¿Qué pasó con él? No sabemos, pero sí de Cleofas sabemos que era alguien que llamaba al Padre. Entonces, si nosotros llamamos Padre, kaleo pater, debemos vivir con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? Nuestro tiempo de vida. En el siguiente versículo, ahí en 1 Pedro 1:18, nos dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, como oro o plata. Esa palabra sabiendo es la palabra eido, que significa percibiendo con alguno de los sentidos, entendiendo, discerniendo, introyectando. Tenemos que saber, tenemos que creer, tenemos que sentir, tenemos que vivir que fuimos redimidos. No con oro ni plata. Fuimos redimidos de una vana manera de vivir, no de un episodio, no de un momento, de una constancia en una manera de vivir heredada de nuestros padres, que no era agradable a Dios. Una manera de vivir por medio de la cual nosotros no teníamos acceso a las bendiciones del Señor. Tenemos que entender el Evangelio y creerlo. Sentir en nuestro corazón cómo las bondades de Dios nos han sacado de las tinieblas y nos han traído a su luz admirable.
¿Cómo? Por medio del pan, de la partición del pan, nosotros recibimos una apertura de ojos, recibimos un potencial para poder creer, un potencial para poder sentir, un potencial para poder recibir del Señor toda buena palabra que sale de su boca. Y en el siguiente versículo dice, ¿con qué fue que fuimos redimidos? Nosotros no fuimos redimidos con oro y plata, fuimos redimidos, dice, con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Nosotros recibimos la sangre de Cristo preciosa cuando venimos a creerle, cuando venimos a entender en nuestro corazón que Él murió y resucitó para darnos vida. Eso lo venimos a entender, a saber, a introyectar, pero nos ha redimido, nos ha dado más que una apertura de mente, una apertura de corazón. Es mucho más lo que nos ha dado el Señor con su sangre preciosa. Esa sangre preciosa, hermanos, amados, la palabra preciosa es la palabra timios, que significa algo excelente, algo primoroso. Y yo te pregunto, ¿qué de precioso puede tener la sangre? Hay gente que mira sangre y se desmaya, pero esa sangre no. Esa sangre es diferente. Esa sangre no se coagula. Esa sangre está fresca en la jofaina. Es una sangre excelente, exquisita. Y no estamos hablando de sabor, desde luego, sino es especial, es fina. Es una sangre de simiente de Dios, de simiente especial. Es digna de estimación. Por eso nosotros valoramos con tanto interés, con tanta importancia la sangre de Cristo. Por eso nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y por eso bebemos el vino que representa la sangre de Cristo. Porque es de estimación y aprecio para nosotros. Es de mucho valor, de un valor elevado. Esta palabra viene de una palabra intermedia que es time, que significa el precio pagado a cambio de una persona o cosa que ha sido comprada. Esta sangre es tan valiosa que paga por personas. Es bien importante que quede claro que hay grupos que creen que el Señor Jesús le pagó al diablo, a Satanás, al enemigo, para que soltara al pueblo, a las personas. Pero esto no es así. El que tiene la decisión de que una persona sea libre, de que una persona salga redimida, es el Señor Dios. Dice la palabra que sin sangre no hay remisión de pecados. Sin muerte no hay remisión de pecados. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nosotros que merecíamos morir, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, necesitábamos que hubiera un precio pagado a cambio de nosotros. Pero no solo a cambio de nuestro perdón. Nosotros merecíamos sufrir un castigo. Nosotros merecíamos pagar una pena, que era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero nosotros, al recibir la preciosa sangre del Señor, estamos viniendo a una bendición preciosa. Estamos viniendo a ser redimidos, no solo perdonados, redimidos, porque el castigo de nuestra pena, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, fue sobre el Señor. Entonces dice la palabra que fuimos redimidos, pero ser redimido
no es lo mismo que ser perdonado. Imagínate el rey David. El rey David sabemos que cometió un pecado muy fuerte con Betsabé y pasó un año para que llegara el profeta Natán y le presentara una alegoría en la cual él resulta diciendo que merece la muerte. Y cuando se da cuenta, cuando le dicen, este malo eres tú, él dice, he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y entonces Natán, aun cuando no había muerte, aun cuando no había muerto el niño, le dice, sí, pecaste contra el Señor, pero tu pecado ha sido quitado. Por eso, es necesario que nosotros, antes de tomar la Santa Cena, pidamos perdón por nuestros pecados. Nuestro pecado es quitado. No podemos tomar la Santa Cena si estamos en pecado. Y no les estoy diciendo no la tomen. No debemos tomar la Santa Cena si estamos en pecado, porque va a tener consecuencias, que puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser un problema para nosotros tomar la Santa Cena si estamos en pecado. Por eso debemos pedir perdón antes de tomar la Santa Cena. Entonces, la sangre no solo nos va a perdonar, sino que nos va a redimir. Y la palabra redimido significa ser liberado mediante el pago de un rescate. Ser perdonado es una cosa. Nosotros podemos perdonar a alguien que nos hizo algo, pero debe pagar las consecuencias. Nosotros mismos a veces pedimos perdón y de todas maneras tenemos una consecuencia de nuestro error, de nuestra falla. A veces también ocurre que nosotros, Santa Cena, tras Santa Cena, tras Santa Cena, estamos pidiendo perdón por el mismo pecado. Porque, claro, somos perdonados. La sangre de Cristo nos limpia, pero volvemos a caer en el mismo pecado porque no hemos sido liberados. Aquí dice ser liberado. Es decir, ya no estar atado a un pecado, a un lastre que nosotros tenemos que ir arrastrando en nuestra vida. Es mediante el rescate, por la sangre de Cristo, ser liberado. Mira cómo dice en las letras amarillas, liberar de males de todo tipo, internos y externos. Hay males internos bien tremendos. Hay una lista muy fuerte de cosas que tenemos en el corazón y que tenemos que ir sacando. Incluso asesinatos son mencionados como que están dentro del corazón. Y nosotros tenemos que ir siendo liberados de todo esto. Por eso dice el Señor en su palabra que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Ya hablamos de corazón insensible, ya hablamos de un corazón lento o tardo. Ya hablamos, hermanos, de una limpieza de corazón, de un compungirse de corazón. Ahí en el corazón puede haber cosas muy malas que tenemos que sacar, de las que tenemos que ser liberados para que nuevamente no volvamos a caer en esa misma falla, en ese mismo error. Esta palabra también dice que nos libra de cosas externas. Para ti, hermano y hermana, que estás preocupado por este virus, que estás preocupado por las plagas que han venido, también el Señor nos libra de cosas externas, por medio de la sangre, no por medio de oro y plata, por medio de la sangre que dentro de un poco de tiempo vamos a compartir tú y yo. Por medio de esa sangre somos liberados de las cosas internas que no conviene que estén ahí y somos liberados de las cosas externas. Por eso no temamos. Tienes que cuidarte, claro, tienes que cumplir las instrucciones, porque también dice la palabra que hagamos lo que diga el Estado, el gobierno, quien tiene el control.
No podemos ahora aflojar los cuidados que tenemos. Mascarilla, distancia, aislamiento, lavado de manos, etc. No podemos dejarlo, pero debemos tener la confianza en el Señor de que Él nos libra de todo tipo de males internos y también externos. Esta palabra lutró, deriva de la palabra lutrón, que significa un rescate pagado por esclavos. Si nosotros estamos esclavizados por algún pecado, si estamos esclavizados, hermanos, por el enemigo, por los deseos de la carne, que son un montón, por las obras de la carne que menciona Gálatas, si estamos esclavizados, hay un rescate pagado para que seamos libres completamente, para que ya no seamos cautivos. Una cosa es ser esclavos. El esclavo sigue las instrucciones que le da su amo. El cautivo está metido en una cárcel. El cautivo ni siquiera puede movilizarse a voluntad, sino que está encerrado. Y la sangre preciosa del Señor Jesús nos libera, dice, de la miseria y de la pena de los pecados. Entonces, ser redimido no es solo ser perdonado, es ser liberado, es ser sacado de cautividad, es ser quitado de la esclavitud. La raíz de estas palabras es la palabra luo, que significa soltar, completamente liberar a una persona atada, liberar de lazos, liberar de envoltura de vendas. Y mira, hermano, cuando hablamos de liberar de envoltura de vendas, ¿a quiénes envolvían en vendas? En Egipto aprendió el pueblo de Israel estas cosas, a las momias, envolver a los muertos. Y si nosotros necesitamos ser liberados de envolturas de vendas, es porque estamos muertos, estamos mal. Puede que estemos en cadenas, puede que estemos prisioneros, pero ser rescatado, ser redimido, es que nos saquen de la prisión, es que seamos completamente libres en Cristo Jesús. Y eso se logra por el poder de la preciosa sangre, por el valor de esa preciosa sangre. Y por eso vamos a tomar Santa Cena, porque necesitamos ser soltados. Mira, hermano, recuerdo con mucho agrado cuando nos reuníamos en el templo y cantábamos juntos el canto de los redimidos. Un canto precioso, un canto delicioso, y creo de corazón que todos nos sentimos liberados cuando somos redimidos, y ese canto es precioso. Pero si al mes otra vez tenemos que pedir perdón por el mismo pecado, es que no estamos recibiendo la redención, es que no estamos realmente aprovechando las grandes bendiciones que nos da la preciosa sangre. En Cristo Jesús hay vida en abundancia y hay libertad. Para que podamos cantar el canto de los redimidos, creyendo que hemos sido librados de los problemas internos, de los males internos, de los males externos, de los vendajes, como cuando Lázaro fue sacado de la tumba, el Señor le dice: desátenlo, porque también habían tomado esa costumbre los judíos de vendarse, de enviar vendados a los muertos. Entonces la sangre nos va a quitar esas vendas. De veras, hermano, si tú, cuando estábamos haciendo ministraciones aquí en casa de ministración, siempre te tocaba venir por el mismo pecado,
y oraban por ti, te bendecían, etc. Y de todas maneras, tú sentías que al rato volvías a pecar en lo mismo. Es que no estabas libre. Es que no nos hemos liberado del todo. No estamos recibiendo la redención entonces. Por eso hoy yo te presento otro de los beneficios de la sangre. El beneficio de la redención. El beneficio de la liberación en el nombre de Jesús. Y para eso fue que vino el Señor Jesús. Recordemos lo que dice Isaías 61, versículos 1 y 2, muy conocido. Dice en la Biblia de las Américas: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas, para traer buenas noticias a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, aquellos insensibles, aquellos de corazón tardo, quebrantados de corazón. Pero mira, después dice, para proclamar libertad, redención a los cautivos, libertad a los prisioneros. Y parte del versículo 2 dice, para proclamar el año favorable del Señor. Para eso vino el Señor Jesús. Él sabía que iba a venir a entregar su cuerpo y a entregar su sangre preciosa para libertad, para redención del pueblo y para proclamar el año favorable del Señor. Ahora mira esta otra versión. ¿Cómo me gusta? Esta versión es la Biblia latinoamericana y dice de esta manera: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan, aprendan, perciban, entiendan las palabras que les faltó entender a aquellos judíos con los que habló Pablo. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado como un buen mensaje para los humildes, para sanar corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos, mira, su vuelta a la luz. O sea que los presos estaban primeramente en luz, cayeron en oscuridad y tienen que ser vueltos a la luz. ¿Y quién es la luz? Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesús. Vueltos a Él, para eso vino, para eso le fue dado cuerpo, para volver a los prisioneros, para redimir a los prisioneros y traerlos de vuelta a la luz. Y esa parte del versículo 2, en esta versión latinoamericana, mira cómo dice: para publicar un año feliz, lleno de los favores de Yahvé. Hermano, ¿cómo puede ser un año feliz este? Mire todo lo que está pasando, conozco gente que está enferma, gente que ha muerto, no hay trabajo, etc. Pues el Señor Jesús vino a proclamar un año feliz. 365 días o 360 serán un año feliz a los ojos del Señor. Mira esta palabra. La palabra 8141, año, que se usa ahí para decir que es un año feliz, dice que es una medida de tiempo. Dice que es una medida de una vida. Medida de tiempo, de acuerdo, un año, 360 días, 365, 66, 366 en un año bisiesto, de acuerdo. Es una medida de tiempo, pero dice que es la medida de una vida. Yo no sé si la medida de tu vida es más larga que la medida de la mía, pero es la medida de un año feliz que el Señor te ha dado, que el Señor te está dando. Y si vino el Señor y entregó su cuerpo y entregó su sangre, es para hacer de ti un hombre feliz, una mujer feliz, un niño feliz en el término de la medida de tu vida, para ser libre
no para que estés arrastrando lastre, no para que estés cautivo en una celda, no para que estés prisionero en cadenas, para que tengas una vida feliz desde el principio que conociste al Señor hasta que Él diga ya. Y si es mañana, si es hoy, no importa. La medida de tu vida la conoce el Señor. Pero esa medida, el Señor te la va a hacer feliz. Muy feliz. No permitas que las situaciones externas e internas amarguen tu vida, amarguen tu existencia. Feliz, un año feliz. Esta palabra deriva de una raíz, shaná. Mira qué dice, repetir. El Señor te permite repetir algunas cosas en tu vida para que no las hagas igual. No se vale volver a hacerlas igual. Hermano, yo también he cometido muchos errores y el Señor nos permite repetir, como que borramos y volvemos a hacer las cosas mejor en la medida del año feliz del Señor. Dice hacer de nuevo. Hay un montón de cosas que hicimos mal hechas, pero por la sangre derramada que nos da un año feliz, las podemos hacer de nuevo. El Señor rompió nuestra vida y la hizo de nuevo. No volvamos a hacer lo mismo que hacíamos al principio, lo mismo que hacíamos antes. Tiene que haber un cambio en ese año feliz. Y la sangre de Cristo, esa sangre preciosa que vino a derramar el Señor, te va a hacer que hagas las cosas diferentes, que las cambies, créelo. Como las palabras que decía Froneo, créelo. Ten un punto de vista respecto al año feliz. Piénsalo, siéntelo y entonces enséñalo. Que vas a tener un año feliz, que va a haber problemas, no sé cuántos, pero vas a tener un año feliz en Cristo, en su sangre derramada. Mira la última palabra que dice ahí, disfrazarse. Hermano, disfrazarse para tener un año feliz, ¿cómo así? Mira, hermano, tú y yo, dentro de pocos minutitos, vamos a tomar la Santa Cena y nos vamos a disfrazar de primogénito. Como Jacob se disfrazó de Esaú y recibió la bendición del Padre, tú y yo, dentro de unos pocos momentos, contaditos, vamos a disfrazarnos del primogénito, del Padre, de Jesucristo. ¿Y cómo te vas a disfrazar? Hermano, ¿cómo me puedo disfrazar? Yo no sé si él tenía vello largo o no. No, no es ese disfraz. Nosotros nos vamos a disfrazar por dentro del primogénito. Vamos a tomar el pan que representa su cuerpo y vamos a tomar el vino que representa la sangre preciosa y vamos a disfrazarnos, hermano. Vamos a disfrazarnos de primogénito. Por la sangre preciosa, déjate soltar hoy. Deja que toda atadura caiga. Permite que sean quitadas las vendas que te atan a un sepulcro de tristeza y amargura. Que sean rotas las cadenas. Salgamos de la prisión hoy. Prepárate. Busca ya, si no lo tienes aún preparado, busca tu pan, busca tu vino, busca tus elementos. Porque vamos a ministrar la palabra de la cena del Señor. Vamos a recordar, tal como nos pidió, nos ordenó el Señor Jesús, que cada vez que recordáramos, cada vez que tomáramos la Santa Cena, cada vez que tomáramos el pan, recordáramos su muerte en la cruz, que fue como romper un alabastro, para que saliera lo interno, que iba a ser lo que iba a dar vida, la sangre preciosa. Entonces, hermano, yo te ruego que me acompañes. Vamos a tomar los elementos, no sin antes pedirle perdón.
pedirle perdón para que esto sea de bendición para nuestro año feliz y no para que tengamos consecuencias por no haber pedido perdón. Tómate un momento, pídele perdón al Señor. Padre de amor, en el nombre de Jesús, sabemos que nuestro caminar no ha sido recto delante de ti como quisiéramos. Sabemos, Señor, que nos es necesario ser libres, pero primero ser perdonados. Te rogamos en el nombre de Jesús que quites toda carga, que quites toda amargura de nuestro corazón, que todo pecado que hayamos hecho, Padre, sea perdonado delante de tus ojos por la muerte y resurrección del Señor Jesús, por tu misericordia, para que recibamos de tu preciosa sangre libertad, bendición y podamos, Padre, tener un año feliz. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora toma los elementos en tus manos. Y recuerda que el pan representa el cuerpo de Cristo. El pan representa cómo fue roto, partido, el cuerpo de Cristo para perdón de nuestros pecados. Él murió para que nosotros viviéramos. Y por eso hacemos memoria hoy de que el Señor es nuestro Dios y nos ama. Nos amó, nos ama y nos sigue amando. Y nos hará libres por su misericordia. Puedes compartir del pan. Ahora levanta tu copa y recuerda que esta es la sangre preciosa, la sangre derramada, no solo para el perdón de los pecados, sino para la redención de su pueblo, para que tengamos libertad. Y con esta preciosa sangre, nosotros hacemos remembranza de su resurrección, que Él venció a la muerte, que Él está en gloria y desde allá nos libera, nos liberta por medio de la sangre de Cristo. Comparte de la copa en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ten tu año feliz. Sé libre, ya no más cautividad. Que el Señor te bendiga. Que el Señor prospere tu vida. Y si hay entre los televidentes alguien que no conoce este camino, no se quede, por favor, no se quede como esos judíos que hablaron con Pablo. No regrese atrás porque tenía un mal concepto del camino, un mal concepto de la instrucción cristiana. Tal vez no tienes ningún mal concepto de alguna persona cristiana, pero si tienes un concepto negativo de la cristiandad, en el nombre de Jesús, yo te ruego que lo quites de tu mente y vengas al conocimiento del Señor. Percibe al Señor, entiende al Señor y recíbelo en el nombre de Jesús. Haz una oración. Si quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador para glorificarte y bendecir tu nombre. Necesito ser perdonado, necesito ser liberado y por eso recurro a ti. Vengo a ti para ser tu siervo, para que tú seas mi Señor y mi Padre. Glorifícate por tu amor, por tu bondad y por tu poder. Amén, amén y amén. Hermanos amados, que el Señor los bendiga. Tengan un año feliz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas.
Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.